Cuando Leo calla, no es porque haya aceptado la derrota ni porque haya concedido razón a un argumento que no lo convence. Su silencio no es sumisión, sino una estrategia ancestral inscrita en su esencia regida por el sol. Es el reposo momentáneo de un corazón que arde, la pausa antes de que la tormenta de su fuego vuelva a desplegarse. En el lenguaje del universo, el silencio de Leo es una vibración intensa que no necesita palabras para hacerse sentir. Se convierte en un campo magnético que reordena a su alrededor las energías, evaluando con la mirada y la intuición aquello que su voz aún no pronuncia. En la danza cósmica, Leo representa la fuerza que ilumina y guía, pero también sabe que una luz demasiado constante puede cegar y que, a veces, es más poderoso dejar que la oscuridad de la incertidumbre invada al otro. Cuando calla, el rugido queda retenido en lo profundo, y esa contención es un acto de poder puro, pues demuestra que puede dominar su propio fuego sin apagarlo. Es un rey que sabe cuándo retirarse a su trono, no para huir, sino para observar y medir cada movimiento de quienes lo rodean. En su silencio hay realeza, hay paciencia, hay una confianza tan firme en sí mismo que no necesita la validación inmediata de una réplica. No calla por miedo, sino por cálculo, no otorga, sino que recoge información, evalúa la solidez del otro, detecta grietas invisibles que solo un instinto solar puede percibir. Mientras parece ausente, su mente está conectando los hilos del destino, identificando el momento exacto en que su palabra será una flecha directa al corazón de la situación. La astrología enseña que Leo, al estar regido por el astro rey, irradia incluso en silencio. Es un signo fijo, de voluntad inquebrantable, que puede permanecer inmóvil como una montaña ante la provocación, no porque haya cedido, sino porque su terreno no se negocia. Callar para Leo es a veces dejar que el tiempo actúe como un aliado, que el curso natural de los hechos revele por sí mismo lo que él ya ha intuido. Así, su aparente quietud se convierte en una trampa luminosa. Quien interpreta ese silencio como debilidad desconoce que detrás de él se prepara un renacer más ardiente. En el plano épico, su mutismo es como el de un general que no revela su estrategia antes de la batalla, consciente de que el factor sorpresa puede decidir la victoria. Sus pausas no son vacías, son respiraciones que afilan su espada interior. Y cuando finalmente decide hablar, sus palabras llevan el peso de todo lo que contuvo, de todo lo que observó y analizó en esa calma ardiente que solo un corazón de fuego puede sostener. En el plano motivador, el silencio de Leo es un recordatorio de que no siempre es necesario reaccionar de inmediato, que el verdadero poder a veces reside en la espera. Que la grandeza no se mide por la cantidad de palabras, sino por la certeza con la que se pronuncian en el momento preciso. Es un ejemplo de autocontrol y de maestría sobre uno mismo, de saber que el valor no siempre ruge, a veces, se sienta en silencio, seguro de que su momento llegará y que, cuando llegue, su voz será imposible de ignorar. Leo calla como el sol detrás de las nubes, no se ha apagado, solo ha decidido cubrir su luz para que el mundo aprenda a valorar su calor cuando vuelva a asomar. Y cuando eso sucede, el silencio se rompe con un brillo tan poderoso que ilumina no solo el presente, sino el destino entero de quienes lo presencian. El silencio de Leo encierra una alquimia secreta que transforma lo invisible en fuerza palpable. No es un vacío pasivo, sino un crisol en el que se forjan nuevas certezas, un espacio donde las emociones se decantan y se convierten en diamantes indestructibles. Bajo la influencia solar, este silencio se impregna de luz interna, generando un aura que no disminuye con la ausencia de palabras, sino que se expande, atrayendo o inquietando a quienes lo perciben sin comprenderlo. En esa quietud late la dignidad de quien no necesita gritar para imponerse, de quien entiende que su presencia es suficiente para marcar el ritmo de una sala, de una conversación o de un destino. En los ciclos celestes, Leo no se deja arrastrar por la urgencia de lo efímero. Su silencio se asemeja a un eclipse, fenómeno raro y majestuoso que obliga a todos a levantar la vista y detenerse. Durante ese eclipse personal, las pasiones internas no se apagan, sino que se reorganizan, encontrando su cauce para emerger con mayor fuerza. La quietud aparente es el preludio de un acto cuidadosamente medido, el equivalente a la respiración profunda antes de saltar al vacío con la certeza de que las alas están listas para desplegarse. En la épica de las constelaciones, este mutismo es la armadura dorada que protege al corazón ardiente del león. Sirve como escudo ante la impulsividad ajena y como espejo para que otros se enfrenten a su propia inquietud. El silencio de Leo no cede, no transige, se convierte en una declaración silenciosa de soberanía, un territorio inviolable que marca los límites con la firmeza de la montaña y el misterio del desierto. Nadie penetra ese espacio sin su consentimiento, y en esa frontera invisible se resguarda un poder que no se diluye con el tiempo.
En la dimensión motivadora, este silencio enseña la virtud de no desgastarse en batallas que no merecen el rugido. Es la sabiduría de elegir cuándo la energía debe ser invertida y cuándo debe ser preservada, recordando que cada palabra pronunciada por un corazón regido por el sol tiene la capacidad de construir o arrasar. En esa elección consciente reside una fuerza transformadora, la de no dejarse arrastrar por lo que no merece su fuego, la de canalizar toda su potencia hacia lo que verdaderamente importa. Astrológicamente, Leo es un signo que vibra con la expresión y la presencia, pero también comprende, en su fase más elevada, que la ausencia de palabras puede ser una forma aún más pura de expresión. El silencio se convierte en un lenguaje propio, un código que pocos saben descifrar y que se utiliza solo cuando es necesario, como un cetro que no se empuña en vano. En ese instante de recogimiento, su luz no se pierde, se concentra, se intensifica, se convierte en un faro interno que guía sus próximos pasos. El león que calla no está inactivo. Está midiendo el pulso del mundo, calibrando las mareas, percibiendo los vientos del cambio. Su quietud es la antesala de un avance seguro, de una jugada maestra que no necesita anunciarse para ser efectiva. Y cuando decide actuar, lo hace con la certeza de quien ha esperado el momento exacto, sabiendo que la victoria se gana tanto en el campo de batalla como en los silencios que preceden al combate. Cuando Leo calla, en su interior se activa un proceso que pocos comprenden, un diálogo silencioso entre su esencia solar y la vastedad del cosmos que lo rige. En ese instante, su energía no se disipa, sino que se recoge como un río que se repliega en su cauce para ganar fuerza antes de desbordarse. No hay concesión ni renuncia en ese mutismo, lo que existe es un estado de observación absoluta, donde cada gesto, cada sombra de emoción en el otro, cada vibración del ambiente se registra con una precisión que solo un corazón regido por el sol puede alcanzar. Ese silencio es un santuario, un espacio interno donde la claridad crece como la luz del amanecer, lenta pero imparable. En la estructura arquetípica del zodiaco, Leo no es un guerrero impulsivo que gasta sus fuerzas en cada enfrentamiento. Su silencio representa la sabiduría ancestral de los reyes que saben cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de dejar que el peso de su mirada y su presencia sean suficientes para dominar la situación. Callar, para él, no es evitar el conflicto, sino tomar las riendas del tiempo y dejar que los acontecimientos maduren hasta el punto en que la acción se convierta en victoria inevitable. Es una táctica silenciosa que transforma la espera en una forma de liderazgo invisible pero absoluta. Ese silencio también cumple una función de preservación. En un mundo donde las palabras pueden ser utilizadas como armas, Leo conoce el valor de no exponer su fuego a oídos que no lo merecen. Guarda sus ideas y sus planes como joyas preciosas, no por temor a que se pierdan, sino porque entiende que hay energías que deben ser protegidas hasta que llegue el momento de liberarlas con el máximo impacto. En ese tiempo de aparente calma, la fuerza del león se afila como una espada que se forja lejos de las miradas curiosas, en un taller invisible que es su propia mente y su propio espíritu. En la narrativa cósmica, su mutismo es comparable al silencio del amanecer en la sabana, cuando el aire está cargado de expectativa y las criaturas saben que algo está por suceder. Es el preludio de un rugido que no se desperdicia, un rugido que se reserva para que su resonancia sea tan potente que atraviese las fronteras de lo físico y lo simbólico. El silencio de Leo no es un intervalo vacío, sino un terreno fértil donde germina una respuesta que será tan precisa como implacable. Motivacionalmente, este estado enseña que la verdadera fortaleza no siempre se expresa en la inmediatez de la reacción. Hay un poder superior en la contención, en la capacidad de dominar el instinto y dejar que el momento exacto se revele por sí mismo. Así, el silencio se convierte en un maestro interno, un recordatorio constante de que la grandeza no necesita demostrar su fuerza en cada instante, sino elegir el escenario y la hora en la que su impacto será definitivo. Desde la perspectiva astrológica, este rasgo conecta a Leo con su lado más elevado, con ese sol que, incluso oculto tras las nubes, sigue gobernando el día y marcando el curso de la vida en la Tierra. El silencio es, entonces, una manifestación de esa autoridad innata, no importa si habla o no. Su influencia permanece, su magnetismo sigue actuando, y su luz, aunque invisible por un momento, continúa moldeando lo que le rodea. Es un acto de fe en sí mismo y en la certeza de que, al final, todo se alineará a su favor porque él mismo es un punto de referencia en el universo. En la epopeya personal del león, callar no es un final ni una pausa indefinida, sino el compás previo a la sinfonía más poderosa. Es el instante en que la flecha ya está tensada en el arco, esperando solo el soplo perfecto del destino para ser liberada y alcanzar su objetivo con la majestuosidad y la contundencia que solo un hijo del sol puede desplegar.
En la profundidad del silencio de Leo se esconde una fuerza que no se puede medir con palabras ni gestos visibles, una corriente subterránea que fluye con la intensidad del magma que se mueve bajo la corteza terrestre. En ese estado, su espíritu se sintoniza con un ritmo más alto, un compás universal que lo conecta con el orden secreto del cosmos. No hay prisa, no hay urgencia, porque sabe que el tiempo está a su favor y que cada segundo de quietud es un ladrillo más en la fortaleza que construye para su próxima acción. Ese silencio no es ausencia, es una presencia aún más poderosa, un magnetismo que obliga a los demás a girar hacia él, intentando descifrar qué se esconde detrás de esa calma insondable. Cuando Leo calla, se vuelve espejo. Su mutismo refleja las inseguridades ajenas, amplifica el eco de las palabras del otro y deja al descubierto verdades que, de otra manera, permanecerían ocultas. Su silencio se convierte en una herramienta de revelación, no porque exponga directamente, sino porque obliga a que los demás se enfrenten a sí mismos sin el colchón de su voz para amortiguar. Es un acto de poder silencioso que desarma sin necesidad de un solo rugido, un dominio que se ejerce desde la quietud con la misma contundencia que desde la acción. En la simbología astrológica, este momento de mutismo lo vincula a su propia sombra, a ese lado del sol que solo se ve cuando se pone en el horizonte. Allí, en esa penumbra, Leo se reencuentra con su instinto más antiguo, el que sabe esperar pacientemente al acecho, como un felino que no desperdicia energía en cada movimiento, sino que se mantiene inmóvil hasta que la oportunidad es perfecta. La paciencia se convierte en estrategia, y la estrategia en triunfo. Su silencio es una demostración de que, aunque el sol brille todos los días, sabe cuándo ocultarse para que su reaparición sea un acontecimiento que nadie pueda ignorar. Ese estado de reserva también nutre su creatividad y su capacidad de regeneración. Al no dispersar su energía en respuestas inmediatas o en enfrentamientos innecesarios, la acumula como un tesoro interno, permitiéndole emerger más fuerte, más lúcido y más preparado para afrontar lo que venga. Es como si su fuego interno se purificara en ese silencio, liberándose de impurezas y quedando listo para iluminar y calentar con una claridad renovada. Así, el mutismo no es un simple paréntesis, sino un ciclo de recarga espiritual que fortalece cada faceta de su ser. En el plano épico, esta quietud se asemeja al instante antes de que un ejército salga de la penumbra para conquistar el amanecer. No se oye el clamor de las tropas ni el choque de las armas, pero la tensión en el aire anuncia que algo grande se avecina. Leo, en su silencio, es ese general que observa desde lo alto, que estudia cada movimiento del terreno y del enemigo, que afina cada plan sin que nadie pueda anticiparlo. Y cuando decide actuar, lo hace con la contundencia de quien no ha desperdiciado ni un segundo en palabras inútiles, sino que ha dedicado todo su ser a preparar el momento exacto de la victoria. Motivacionalmente, esta actitud enseña que no siempre es necesario responder para ganar, que la fuerza más imponente a veces se manifiesta en la contención y la espera. El silencio de Leo es un recordatorio de que la grandeza no necesita demostrar su existencia constantemente, porque su sola esencia ya es innegable. Callar es, entonces, una afirmación de autoconfianza, una declaración implícita de que el verdadero poder no teme al vacío, sino que lo habita, lo moldea y lo convierte en un terreno fértil desde el cual emerger más invencible que nunca. El león que calla no desaparece, no se apaga, no cede. Se convierte en un astro que sigue marcando el pulso de todo lo que le rodea, incluso cuando parece oculto. Es un guardián de su propia llama, un soberano que no necesita explicar su reinado, porque su sola existencia ya es prueba de él. Y cuando decide romper ese silencio, su voz lleva el peso de todo lo que fue contenido, irradiando una luz tan intensa que no solo ilumina su camino, sino que reordena todo el universo a su alrededor. En el silencio de Leo también habita una energía que no solo protege su poder, sino que lo expande hacia dimensiones que pocos pueden percibir. Es una vibración que viaja más allá de lo visible, como una onda solar que, aun sin calor aparente, sigue influyendo en todo lo que toca. Este mutismo se convierte en un espacio de alineación cósmica, un momento en que su espíritu se ajusta con el ritmo de las estrellas, absorbiendo de ellas la claridad y la fuerza necesarias para su próxima manifestación. No hay precipitación en sus gestos porque sabe que el sol, su regente, nunca se apresura para salir, y sin embargo siempre llega para reclamar su lugar en el firmamento. Ese callar profundo es también una forma de marcar territorio sin pronunciar palabra. Su sola quietud ejerce un peso en el ambiente, una autoridad que no necesita exhibir símbolos ni levantar la voz para ser reconocida. Al mantener su fuego resguardado, transmite la certeza de que no está a la defensiva, sino en un estado de dominio total, donde la paciencia no es resignación, sino una herramienta de control.
Su silencio no es vacío, está lleno de pensamientos, de cálculos, de visiones que se entretejen en un plan que madura con la precisión de los ciclos celestes. En esa pausa interior, Leo observa cómo se mueven las voluntades a su alrededor, cómo las máscaras caen, cómo los impulsos ajenos se revelan sin que él intervenga. Su mutismo actúa como una hoguera invisible que atrae a todos, y en esa cercanía cada uno muestra lo que realmente es. Es un arte sutil que pertenece a quienes saben gobernar más con su presencia que con su palabra. Desde lo astrológico, este momento refleja su conexión con el elemento fuego en su estado más controlado, ese que no se desborda en llamaradas, sino que arde en el centro, intenso y constante, esperando el instante preciso para expandirse. A nivel épico, este silencio es comparable a la calma de una ciudad amurallada antes de abrir sus puertas para una procesión real. Dentro, todo está listo, todo está calculado, y no hay nada que pueda sorprender a quien gobierna desde esa altura. El mundo exterior puede especular, interpretar o incluso subestimar, pero ese aparente reposo es en realidad el preludio de una demostración de fuerza que no deja margen para la duda. En la leyenda de los reyes solares, callar es también una forma de hablar, y cada instante de ese silencio es un mensaje que solo los más atentos saben descifrar. En lo motivador, este acto enseña que la serenidad en medio del ruido es una de las armas más contundentes que existen. Que no reaccionar ante cada provocación es una victoria que se gana sin desgaste. Que la luz más duradera no es la que quema con rapidez, sino la que ilumina incluso desde detrás de las nubes. Leo calla porque entiende que su voz tiene un peso que no debe desperdiciarse en disputas menores, y al reservarla, aumenta su valor y su impacto para cuando decida usarla. Ese silencio es, además, un entrenamiento de la voluntad. Implica resistir el impulso natural del fuego de estallar, y en esa resistencia se templa el carácter, se refuerza la autoridad interna y se reafirma la soberanía sobre uno mismo. Cada segundo de quietud voluntaria es un recordatorio de que el verdadero liderazgo no siempre se gana en la acción inmediata, sino en la capacidad de sostener la tensión sin romperla. El momento en que rompe su silencio no llega por presión externa, sino porque su propio instinto le indica que la hora ha llegado. Y cuando eso sucede, su palabra no solo responde, sino que define, no solo se hace escuchar, sino que se graba en la memoria de todos los presentes como un acto de claridad absoluta. Así, su callar no es una retirada, sino un movimiento calculado del destino, en el que el león no pierde un solo gramo de fuerza, sino que la concentra hasta que se vuelve imposible de contener. El silencio de Leo también actúa como un portal hacia su sabiduría ancestral, un puente invisible que conecta su presente con la memoria de todas las batallas que su espíritu ha librado a lo largo de vidas y eras. No es únicamente una pausa para pensar, sino un espacio en el que la energía solar que lo rige desciende sobre él como un manto de claridad, afinando sus percepciones y fortaleciéndolo desde adentro. En esa quietud, su intuición se agudiza, y es capaz de detectar movimientos y cambios que para otros pasan desapercibidos. No necesita interrogar ni buscar respuestas apresuradas, porque su silencio abre las puertas a revelaciones que solo llegan a quienes saben escuchar el lenguaje de lo invisible. Ese estado de recogimiento le permite observar con una visión más amplia, como si su mirada se elevara por encima de la situación y contemplara el mapa entero, no solo el instante. Es entonces cuando se da cuenta de que cada provocación, cada palabra dicha en su presencia, cada gesto ajeno, es parte de un entramado mayor que puede leer con facilidad. La astrología lo describe como el don de la visión solar, esa capacidad de iluminar incluso las zonas más oscuras de una situación y comprender la raíz de lo que ocurre sin necesidad de reaccionar al primer impulso. En lo profundo de ese silencio, Leo trabaja con sus emociones como un orfebre con el oro, las moldea, las pule y las transforma en fuerza. No permite que la ira, la impaciencia o el orgullo lo empujen a actuar antes de tiempo, en cambio, los utiliza como materia prima para reforzar su determinación. Esta transmutación interna es uno de los actos más poderosos que puede realizar, porque convierte lo que podría ser un desgaste en un recurso inquebrantable. Así, su silencio no es un freno, sino una inversión de energía que multiplicará su impacto cuando decida expresarse. En la narrativa épica del zodiaco, este mutismo es comparable a la estrategia de un soberano que sabe que una batalla no se gana solo con fuerza, sino con precisión. No muestra sus cartas, no revela sus planes, no entrega su fuego antes de tiempo. Y esa prudencia no contradice su naturaleza ardiente, sino que la eleva, demostrando que el verdadero fuego no arde sin control, sino que se concentra hasta volverse una llamarada imposible de apagar. En ese sentido, callar es también un acto de fe en sí mismo, en su capacidad de prevalecer sin tener que exhibir continuamente su fuerza.
Ese silencio es un acto de protección hacia lo más sagrado que posee, su integridad. No se expone innecesariamente, no entrega su verdad a oídos que no sabrán valorarla, no permite que el ruido exterior contamine su visión. Esto lo conecta con una enseñanza motivadora esencial: no todo merece respuesta, no todo requiere que se gaste energía en explicaciones o confrontaciones. El silencio de Leo es un recordatorio de que el verdadero poder se conserva en la elección consciente de dónde, cuándo y cómo desplegarlo. En lo astrológico, ese momento de quietud lo pone en sintonía con los ciclos solares más sutiles, como esos instantes en que el sol, al amanecer o al atardecer, se detiene visualmente en el horizonte antes de cruzar el umbral de luz o de sombra. Ese instante, breve pero eterno, es un espejo de lo que vive Leo cuando calla, un punto de equilibrio en el que el pasado, el presente y el futuro parecen reunirse para darle dirección. Y cuando ese silencio llega a su fin, no rompe la calma como un estallido sin forma, sino como un acto medido, impecable, certero. Su voz emerge entonces como una sentencia luminosa, capaz de cambiar el rumbo de lo que parecía decidido. No es solo que vuelva a hablar, es que su palabra se convierte en un faro que reorganiza todo a su alrededor, recordando que el león nunca estuvo inactivo, sino que aguardaba, acumulando la fuerza necesaria para rugir en el instante exacto en que su rugido se convertiría en destino. En el silencio de Leo existe un poder que no se alimenta del ruido ni de la validación inmediata, sino de una conexión profunda con la fuente misma de su energía, el sol. Ese mutismo no es ausencia, es un lenguaje propio, un código que vibra más allá de lo audible y que moldea el ambiente sin necesidad de pronunciar palabra. Cada instante en que guarda silencio es como un latido que resuena en un plano invisible, alineándolo con fuerzas universales que trabajan a su favor incluso cuando nada parece moverse. Es una danza callada entre su voluntad y el destino, en la que el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en aliado. En esa calma aparente, Leo refuerza su trono interior. No importa lo que ocurra afuera, su centro permanece intacto, protegido por una muralla invisible hecha de convicción y orgullo legítimo. No busca imponerse por repetición de palabras, porque sabe que la verdadera autoridad no se mide en el volumen de la voz, sino en la firmeza de la mirada y la coherencia de las acciones. Cada segundo de silencio es como afilar una espada de luz, invisible a los demás, pero lista para ser empuñada en el instante exacto. Este estado de reserva lo coloca en una posición de observador absoluto, permitiéndole percibir las corrientes emocionales y energéticas que se mueven a su alrededor. Sin intervenir, deja que los demás se descubran por sí mismos, que sus intenciones salgan a la luz sin que él haya tenido que empujar. Esta capacidad de provocar revelaciones solo con su presencia es un reflejo de su conexión con el fuego fijo, un elemento que no se agita fácilmente, pero que cuando se mueve lo hace con un propósito y un impacto inevitables. Desde una perspectiva épica, este silencio es como la oscuridad previa a un amanecer legendario. El mundo duerme creyendo que todo está en reposo, pero bajo la superficie la energía se acumula, la luz se prepara, el momento se acerca. El león, inmóvil, sabe que su salida será un acontecimiento que cambiará el curso de lo que parecía inmutable. No tiene que advertirlo, porque la naturaleza misma de su ser es anuncio suficiente de lo que vendrá. Ese callar también es una lección de dominio propio. Representa la victoria sobre el impulso de reaccionar ante cada estímulo, la capacidad de elegir con sabiduría las batallas y de invertir la energía solo en aquello que merece su fuego. No es un silencio vacío, es un silencio selectivo, que preserva la fuerza vital para cuando su uso pueda generar un verdadero cambio. Es la misma disciplina que el sol ejerce al seguir su curso sin desviarse, sabiendo que su sola constancia sostiene la vida. En lo motivador, esta actitud enseña que a veces lo más poderoso no es responder, sino dejar que el eco de la ausencia hable por sí mismo. Que la calma estratégica puede ser más transformadora que cualquier arrebato. Que la grandeza no necesita demostración constante, porque su sola existencia es prueba de que está ahí, presente y vigente. Leo demuestra que callar no es renunciar, sino prepararse para hablar con un peso tan contundente que las palabras se conviertan en destino. Cuando ese momento llega, la ruptura de su silencio no es un simple regreso a la voz. Es una proclamación que ilumina como un rayo de sol atravesando la noche, marcando un antes y un después en todo lo que toca. No es una intervención más, es la palabra que ordena, que despierta, que redefine el rumbo. Así, su silencio previo no es un intervalo inerte, sino el nacimiento silencioso de una fuerza que, al hacerse audible, se vuelve imposible de detener. En lo más profundo del silencio de Leo se desarrolla un acto de creación invisible, un proceso en el que su energía no se dispersa hacia el exterior,
sino que se condensa y se refina en su núcleo más puro. No es un silencio pasivo, es un laboratorio de fuerza interna en el que la luz solar que lo habita se concentra como en una forja celestial. En ese estado, su espíritu dialoga con lo eterno, con las memorias de un linaje simbólico de reyes, guerreros y líderes que supieron que el verdadero poder no siempre se ejerce hablando, sino midiendo el momento de hacerlo. Este silencio no solo es un escudo, también es una corona invisible. Es la afirmación de que su valor no necesita demostración constante, de que su presencia es suficiente para imponer un orden, incluso si no pronuncia una sola palabra. En esa quietud, su magnetismo se intensifica y actúa como una corriente que atrae o intimida, dependiendo de la naturaleza de quien lo percibe. Quien se siente cómodo en ese silencio, conecta con su fuerza; quien se inquieta, se revela a sí mismo como incapaz de sostener el peso de su energía. Astrológicamente, este estado refleja la naturaleza fija del fuego leonino, una llama que no se agita con cada viento, sino que permanece firme, incandescente, hasta que decide proyectarse con todo su esplendor. Es un silencio que recuerda a los eclipses solares, cuando el sol parece apagarse por instantes, pero en realidad está generando un acontecimiento que quedará grabado en la memoria de todos los testigos. Así es el mutismo de Leo, un fenómeno breve, pero cargado de un simbolismo y una fuerza que transforman el panorama. En lo épico, este callar se asemeja a la tensión que antecede a un juramento sagrado, a esa calma previa a una proclamación que cambiará el curso de una historia. El león se mantiene erguido, con la mirada fija, dejando que el mundo se acomode a su silencio antes de desplegar el poder de su palabra. No se trata solo de esperar, sino de moldear el ambiente para que, cuando llegue el momento, su voz encuentre un espacio perfecto para resonar y para que su impacto sea total. Este tipo de silencio también es un acto de observación estratégica. Mientras los demás gastan energía explicando, justificando o intentando convencer, Leo recoge información, estudia movimientos, analiza intenciones. Cada gesto ajeno se convierte en una pieza del tablero que él ordena en su mente. Cuando por fin decide intervenir, lo hace con el conocimiento acumulado de todo lo que ha visto sin ser visto, de todo lo que ha comprendido sin interrumpir. En lo motivador, su ejemplo enseña que la respuesta más poderosa no siempre es inmediata, que a veces la victoria se asegura con la calma y no con la prisa. Enseña que quien sabe esperar no pierde tiempo, sino que lo transforma en ventaja. Que la contención no es debilidad, sino una expresión suprema de dominio sobre uno mismo. Este silencio es la prueba de que la autoridad real no necesita imponerse en cada instante, porque su raíz es tan profunda que puede sostener el peso de cualquier circunstancia. Cuando el silencio se rompe, no lo hace como un estallido desordenado, sino como un trueno perfectamente medido, como una llamarada que ilumina con precisión el punto exacto donde debe caer. No es una respuesta más, es una declaración que reorganiza todo lo que parecía establecido. En ese momento, todos comprenden que el silencio no fue un vacío, sino el compás previo a una acción que cambiará el rumbo de lo que parecía inamovible. Y así, Leo confirma que callar nunca significó otorgar, sino prepararse para conquistar con una sola palabra el territorio que el silencio ya había ganado. En esa quietud que pocos pueden sostener, Leo se convierte en un guardián de su propia llama, consciente de que no todo lo que arde debe consumirse a la vista de todos. Hay un ritmo secreto en su respiración, una cadencia invisible que marca el pulso de su fortaleza interna. Es el fuego contenido que no pierde intensidad, sino que se densifica hasta convertirse en un núcleo casi indestructible. Allí, en ese refugio silencioso, su espíritu se reconecta con la esencia solar que lo rige, con la certeza de que el sol no necesita explicar por qué ilumina, simplemente lo hace cuando le corresponde. Este estado no es evasión ni retirada, es un acto consciente de dominio personal, una manera de gobernar las emociones para que nunca lo gobiernen a él. Desde la perspectiva astrológica, es la manifestación más elevada del elemento fuego en modalidad fija, no la llama dispersa que se consume en segundos, sino el brasero eterno que puede esperar días, meses o años, sabiendo que cuando se reavive será capaz de encender todo lo que toque. Es el recordatorio de que la energía de Leo no está sujeta a los caprichos del momento, sino a un propósito más grande, tejido en el telar invisible de su destino. En su silencio, Leo se convierte en observador y juez, pero no desde la crítica impulsiva, sino desde la visión amplia de quien sabe que todo movimiento tiene consecuencias. Sus ojos se vuelven centinelas que escudriñan lo visible y lo invisible, que detectan la verdad más allá de las palabras. La gente a su alrededor puede confundir su quietud con desinterés, sin saber que está percibiendo matices que a otros les pasarían desapercibidos.
Este poder de leer entre líneas es su espada oculta, y cuando decide blandirla, su impacto es certero. En el plano épico, este silencio es como el instante en que un general contempla el campo de batalla desde la colina más alta, sin pronunciar órdenes apresuradas, esperando a que cada pieza se coloque en el lugar exacto antes de lanzar el ataque definitivo. Es la imagen de un héroe que no necesita gritar para que su ejército sepa que la victoria es posible, porque su mera presencia infunde confianza. Y es también la señal para los adversarios de que hay una fuerza latente que aún no ha sido desplegada, una tensión que, de liberarse, arrasaría con todo. Motivacionalmente, este dominio del silencio enseña que la fuerza no se mide solo en acción, sino también en la capacidad de resistir la tentación de reaccionar de inmediato. Que quien sabe esperar, gana no por azar, sino por estrategia. Que contenerse no es sinónimo de debilidad, sino una prueba de que la voluntad ha alcanzado un grado en el que las emociones no dictan el rumbo. Es el arte de crear un momento tan poderoso que, cuando finalmente se actúa o se habla, todo lo anterior y lo posterior se redefine bajo esa luz. Cuando Leo rompe ese silencio, lo hace con la precisión de un relámpago que cae exactamente donde debe, iluminando y quemando al mismo tiempo. No hay en sus palabras ni una sílaba desperdiciada, ni un gesto que no esté cargado de intención. Y es en ese instante, cuando la quietud se transforma en acción, que se revela la magnitud de su poder. No fue la fuerza de su rugido lo que lo hizo invencible, sino la sabiduría con la que eligió el momento de rugir. Así, su silencio se convierte en leyenda, en una enseñanza para todo aquel que alguna vez crea que la grandeza depende de la cantidad de ruido que haga, sin entender que, a veces, el eco más profundo nace del silencio más firme. En ese estado de calma que parece casi inmóvil, Leo no se apaga ni se diluye, sino que acumula una energía que no se percibe a simple vista pero que crece como un sol detrás de las nubes, esperando el instante preciso para volver a brillar con toda su intensidad. Es un momento en el que el fuego interno se repliega hacia adentro, no por miedo ni cansancio, sino por sabiduría, porque incluso el astro más radiante sabe que a veces es necesario ceder el paso a la noche para que el amanecer tenga un sentido renovado. Desde la visión astrológica, esta es la expresión más refinada del Sol como regente, la autoridad que no necesita imponerse cada segundo, porque su influencia es tan natural y evidente que incluso en su aparente ausencia, sigue gobernando. Este recogimiento es un territorio sagrado, un santuario invisible en el que Leo se fortalece. Es allí donde se afina la claridad mental, donde la intuición se convierte en brújula y donde las dudas se queman hasta reducirse a cenizas. El silencio se transforma en un laboratorio de certezas, un espacio en el que las pasiones se ordenan y las emociones dejan de ser ríos desbordados para convertirse en corrientes que fluyen con dirección y propósito. Es el fuego fijo del signo en su forma más estratégica, sosteniendo la temperatura adecuada para forjar el metal más resistente, listo para ser modelado cuando el momento sea oportuno. A nivel épico, este instante recuerda a los héroes que esperan tras las murallas mientras el enemigo cree que todo está en calma. Desde afuera, puede parecer inactividad, pero por dentro se están preparando las defensas, se están trazando rutas de ataque, se están afilando las armas y entrenando las tropas. La grandeza de Leo no está en mostrarlo todo, sino en guardar lo más poderoso para el momento en que su aparición sea irreversible e innegociable. Ese control absoluto sobre el tiempo y la oportunidad es lo que lo convierte en un conquistador no solo de batallas externas, sino también de sus propias luchas internas. Esta forma de estar en el mundo es también un acto de liderazgo silencioso. Sin levantar la voz, Leo es capaz de influir en el ambiente, porque su magnetismo no depende únicamente de la acción visible, sino de la fuerza invisible que emana de su presencia. Es como el calor del sol en invierno, no necesita ser abrasador para recordarte que está allí, sosteniendo la vida. Ese tipo de poder no se enseña ni se aprende fácilmente, nace de una conexión profunda con la propia identidad, de una certeza inviolable sobre quién se es y hacia dónde se va. Motivacionalmente, este estado enseña que la victoria no siempre es fruto de la rapidez, sino de la resistencia y la precisión. Que en la vida, como en las estrellas, lo que brilla no lo hace todo el tiempo con la misma intensidad, sino que pulsa, late, se concentra y luego se expande. Y que en esa respiración cósmica, la pausa es tan importante como el estallido. Leo, en su silencio, demuestra que la verdadera autoridad se ejerce incluso cuando no se habla, que la verdadera fuerza se mantiene intacta incluso cuando no se exhibe, y que el momento exacto de actuar es un arte reservado para quienes saben escuchar tanto su propia voz interior como los susurros del universo. Cuando ese instante de acción llega, lo hace sin previo aviso para quienes no estaban atentos, pero con una lógica impecable para quien lo ha preparado.
El rugido que rompe el silencio no solo anuncia su retorno, sino que arrastra consigo todo el poder acumulado, liberado de golpe como una erupción que marca un antes y un después. Es en ese momento cuando Leo se recuerda a sí mismo y al mundo que no hay nada más temible que un fuego que supo esperar, porque su impacto no solo ilumina, sino que transforma todo lo que toca para siempre.